¿Alguna vez te has imaginado cómo la belleza y el carisma pueden esconder intenciones oscuras? Absalón, el hombre más hermoso de la Biblia, tenía todo para ser admirado y seguido, pero su trayectoria demuestra que el encanto puede ser una máscara para la rebelión bíblica. Es una historia llena de belleza y traición, de alguien que transformó su carisma en un arma, llevándolo incluso a su propia destrucción. Lo que hace a Absalón tan fascinante es la manera en que manipula, encanta y al mismo tiempo desafía a su propia familia en busca de poder. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre el peligro de ceder a una ambición desenfrenada y nos hace preguntarnos: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestros deseos? Hijo del rey David, Absalón era una figura destacada en Israel. Su belleza llamaba la atención de todos, era reconocido por sus rasgos nobles y una presencia que cautivaba a las multitudes. Sin embargo, lo que más resaltaba era su cabello exuberante, que llevaba como símbolo de su carisma inigualable. Cada año, al cortarlo, el peso de sus mechones causaba asombro, un detalle que no solo engrandecía su imagen, sino que también revelaba el peso de su oculta vanidad. En su belleza parecía haber algo más profundo, algo que anunciaba su oscura historia. Absalón no era solo apariencia, había en él una habilidad natural para conquistar corazones y mentes. Con palabras bien elegidas y un encanto casi hipnótico, fácilmente cautivaba a todos a su alrededor. Era el tipo de persona que, con un simple gesto o mirada, conseguía la admiración incluso de los más desconfiados. Sin embargo, semejante fascinación, como una llama, parecía ocultar un peligro, la rebelión bíblica que surgiría en su destino. Ese magnetismo tan poderoso comenzaba a dar señales de un camino nebuloso. Entre los israelitas, su fama crecía rápidamente, como si todos vieran en él algo más que un simple príncipe. Incluso los nobles no podían resistirse a su encanto, admirando su fuerza y belleza como rasgos de liderazgo natural. La belleza, por sí sola, podía ser un don, pero para Absalón se convertiría en un arma, y quizás también en una maldición. La belleza y la autoridad que emanaba empezaban a llevar el sabor amargo de la tentación por el poder. En una mezcla de carisma y ambición latente, su propio padre, el rey David, percibía esa fuerza y carisma, pero no podía imaginar hasta dónde esos rasgos lo llevarían. Absalón, con su presencia casi mística, atraía la atención y cultivaba seguidores que, poco a poco, se convertirían en aliados en su traición. La belleza, que debía ser una cualidad admirada, se volvía un símbolo de su oscuro deseo de poder. Su apariencia y carisma comenzaban a ser usados no solo para inspirar, sino para manipular a aquellos a su alrededor, sembrando las semillas de un futuro turbulento. El peso de los mechones que cortaba anualmente reflejaba el peso de sus propias decisiones y del ego que crecía junto con su fama. Para Absalón, la apariencia era más que un rasgo físico, era una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. Él personificaba la dualidad entre la belleza exterior y las intenciones interiores, y para los que lo seguían, era como una visión seductora que llevaba en sí el peligro de la traición. Sin darse cuenta, su propia belleza lo conducía hacia un destino sombrío, donde el carisma lo acercaría al poder y al mismo tiempo a la destrucción inminente. Absalón creció en una familia llena de disputas y rivalidades, donde se formaban lazos, pero también se rompían constantemente. El rey David, su padre, tenía varias esposas, lo que resultaba en múltiples hijos, cada uno con sus propias ambiciones e intereses. En medio de esta complejidad, Absalón desarrolló una relación fuerte y protectora con su hermana Tamar, alguien a quien sentía que debía defender. La belleza de Absalón y su sentido de justicia se intensificaron, formando una mezcla de amor y responsabilidad por su hermana.
Entre tantos hermanos y medios hermanos, Tamar era su conexión más profunda. La relación con Tamar iba más allá de un simple afecto fraternal. Sentía una responsabilidad profunda por su seguridad. Sin embargo, la tensión familiar y las diferentes personalidades alrededor de David creaban un ambiente propicio para los conflictos y resentimientos. Amnón, medio hermano de Absalón, poseía una naturaleza obsesiva y pronto dirigió su atención hacia Tamar, despertando los instintos protectores de Absalón. Entre ellos, había una línea invisible que separaba la admiración del peligro, y Absalón se dio cuenta de lo vulnerable que podía ser la belleza de Tamar ante los deseos perturbadores de Amnón. Este conflicto familiar estaba a punto de tomar un rumbo aún más oscuro. Consumido por una atracción enfermiza hacia Tamar, Amnón formuló un cruel plan para acercarse a ella. Bajo la influencia de su primo Jonadab, quien incitó la idea, encontró la manera de actuar de forma devastadora, sin imaginar que esto desencadenaría un odio implacable en Absalón. La belleza de Tamar, que hasta entonces era una característica admirada, se transformaba a los ojos de Amnón en un deseo posesivo y peligroso. Absalón, por otro lado, observaba la trama con una furia contenida que pronto tomaría proporciones inimaginables. En el corazón de Absalón nacía una promesa de venganza, pero aún esperaba el momento adecuado. El dolor de Tamar tras el ataque de Amnón se convirtió en el punto central de las emociones de Absalón, uniendo en su alma amor y odio. Sabía que el silencio de su padre, el rey David, ante tal ultraje solo intensificaría sus propias decisiones. Así, nutría un odio silencioso, pero profundo, contra su hermano. Mientras mantenía las apariencias, la traición y la belleza de la situación se convertían en una mezcla amarga que Absalón necesitaba enfrentar, y su personalidad carismática poco a poco se preparaba para lo que estaba por venir. Movido por el deseo de proteger a Tamar, Absalón comenzaba a recorrer un camino irreversible en medio del caos familiar. La lealtad de Absalón hacia Tamar adquiría contornos de una promesa sombría, algo que él cargaría como un peso silencioso. Aquella familia, que podría haber sido un refugio seguro, se mostraba como un escenario de intrigas y traiciones, donde el amor fraternal chocaba con el deseo insano y destructivo. Absalón sentía en el fondo que su posición en esta trama familiar sería más que la de un mero espectador. Él se convertiría en el propio justiciero. Con el corazón lleno de la idea de retribución, esperaba el momento en que su belleza carismática sería el disfraz perfecto para sus planes. Llevado por una atracción devastadora e incontrolable, Amnón se dejó llevar por la oscuridad de sus propios deseos hacia Tamar. Esta obsesión no solo ensuciaba la relación familiar, sino que también revelaba un lado oscuro que parecía corroer su alma. Su primo, Jonadab, al notar esta pasión insana, le ofreció un plan manipulador para acercarse a Tamar. Amnón, cegado por su atracción enfermiza, siguió las instrucciones, ignorando las consecuencias que se desencadenarían. La belleza de Tamar, un don preciado, ahora era el objetivo de una trama perversa, marcada por la traición familiar y la ceguera del deseo. La frialdad con la que Jonadab ayudó a Amnón a tejer su plan solo aumentaba el horror de la situación. En lugar de frenar los impulsos de Amnón, los alentaba y justificaba sus intenciones, transformando un deseo incontrolable en un acto calculado de violencia. Tamar, sin sospechar, fue atraída a la trampa. Sin imaginar cuán brutal sería la traición a su confianza, confrontada por la violencia de Amnón, su inocencia se rompió en pedazos, dejando una marca imborrable en la historia de esa familia. La violación sacaba a la luz la naturaleza oculta y destructiva que acechaba en la corte de David. Después del ataque, Tamar intentó en vano resistirse al destino que le habían impuesto,
pero el peso del silencio y la humillación la paralizaron. La belleza que antes le traía admiración y cuidado se convirtió ahora en una carga que la exponía a un dolor indescriptible. Sabía que nada volvería a ser como antes, ya que el acto de Amnón no solo le robaba su dignidad, sino que también la aislaba de su propia familia, que optaría por mantenerse en silencio. Absalón, observando el sufrimiento de su hermana, sintió su corazón llenarse de una amargura profunda que se transformaría en un odio latente. La violación de Tamar marcaba el inicio de un ciclo de venganza. El silencio de David ante lo sucedido solo aumentaba la indignación de Absalón. Al ver que su padre, el propio rey, no tomaba medidas, Absalón sentía que la traición se extendía aún más profundamente en sus raíces. David, dividido entre la justicia y el amor por su hijo, decidió ignorar el suceso. Dejando que la violencia contra Tamar quedara impune, esta negligencia intensificaba el deseo de Absalón por justicia, pero sabía que no podía actuar de inmediato. Así, esperaba, en silencio, cargando la culpa y el deseo de vengar a Tamar. Con el tiempo, la belleza de Tamar, antes símbolo de su posición, se convirtió en un constante recordatorio de la brutalidad de Amnón. Absalón, movido por un dolor silencioso y una ira incontrolable, comenzó a trazar un plan para castigar a su medio hermano. Sabía que la justicia que buscaba no llegaría fácilmente, pero estaba dispuesto a esperar. La relación entre los hermanos se fragmentaba cada vez más, a medida que el odio de Absalón crecía y su deseo de venganza se hacía inevitable. En medio del peso de la traición y el dolor de Tamar, Absalón comenzaba a planear el destino de Amnón. Durante 2 largos años, Absalón mantuvo un profundo silencio, pero su corazón ardía de odio. Esperaba el momento adecuado para devolver la crueldad de Amnón, mientras ocultaba sus oscuros sentimientos con gestos calculados. La imagen de Tamar, marcada por el dolor, era un recuerdo constante del acto monstruoso de Amnón, y el silencio de David solo reforzaba su deseo de justicia. Absalón sabía que su belleza y carisma podrían encubrir su odio, permitiéndole esperar pacientemente y ocultar sus intenciones. Ese período de espera sería el preludio de una venganza implacable. Absalón planeaba cada detalle con frialdad, preparando un banquete que serviría como escenario para el desenlace de la traición. Sabía que, para Amnón, la invitación parecería un acto de reconciliación, una falsa tregua entre hermanos. Sin embargo, lo que realmente orquestaba Absalón era una trampa cuidadosamente tendida, donde él, como justiciero, corregiría lo que David se negó a hacer. El banquete era el símbolo de su odio transformado en estrategia, y contaba los días hasta que el plan se llevara a cabo. El carisma que encantaba al pueblo era, en realidad, el disfraz de una sed de venganza. El odio de Absalón no era un sentimiento superficial. Se había convertido en una parte de su propia identidad. Cada día cultivaba una frialdad que ocultaba el calor de su ira, volviéndolo aún más peligroso. El silencio que mantenía era más que una estrategia. Era una declaración de que no se rendiría sin dejar su marca. El deseo de vengar a Tamar había transformado su belleza en algo oscuro, como una máscara que ocultaba su verdadera cara. Aquel que era admirado por Israel guardaba en su interior la figura de un vengador a punto de actuar. Cuando finalmente llegó el día del banquete, Absalón sintió que el destino estaba de su lado. Ordenó a sus sirvientes ejecutar a Amnón en el momento exacto, en un acto que había planeado como una retribución fría y calculada. El banquete, que para los invitados era una celebración, se revelaba ahora como un escenario de venganza, donde Absalón transformaría la traición en justicia. En silencio, observó la ejecución, sintiendo la satisfacción de cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo. En ese instante, supo que no había retorno. El camino de la venganza estaba trazado.
Tras la muerte de Amnón, Absalón llevaba consigo el peso de la venganza, pero también la responsabilidad de su decisión. El acto no le trajo un alivio completo, sino que creó un abismo entre él y la casa de David. Su belleza y carisma permanecían, pero ahora iban acompañados por la sombra de un acto sombrío. Absalón se había convertido en alguien que no se conformaba con el perdón, sino con la reparación, y aunque había hecho justicia por Tamar, sabía que el precio sería alto. Su silencio se había roto, pero el ciclo de dolor apenas comenzaba. Tras el asesinato de Amnón, Absalón sabía que no podría permanecer en Jerusalén. El acto de venganza había roto el lazo con la corte de David, llevándolo a buscar refugio en Jesús, donde su madre tenía raíces. Durante 3 largos años vivió exiliado, lejos de su padre y de la familiaridad del palacio. Ese tiempo lejos de Jerusalén, sin embargo, no borraba el resentimiento que sentía. La belleza que un día atrajo miradas de admiración, ahora ocultaba la angustia de un hombre que no sabía dónde pertenecía, atrapado entre el amor y la traición. El exilio era, a la vez, un castigo y una oportunidad para reflexionar sobre sus actos. Lejos de la corte, Absalón se veía como un personaje marcado por la propia rebelión bíblica que había iniciado. La distancia de David alimentaba en su corazón la duda sobre la lealtad familiar, transformando la nostalgia en un resentimiento profundo. La belleza que antes era su marca ahora parecía una carga, un recordatorio de la herencia real que para él se había convertido en prisión. En Jesús construía en silencio el próximo capítulo de su vida, marcado por la dualidad entre el deseo de regresar y la voluntad de conquistar. Absalón soñaba con el retorno, pero sabía que su relación con David jamás sería la misma. La reconciliación, si existía, llevaría las profundas marcas de un perdón incompleto, una alianza frágil entre padre e hijo. Esperaba la oportunidad de regresar a Jerusalén, pero el sentimiento de traición que crecía en su pecho era inevitable. En su mente, la belleza que un día lo hizo carismático pasaba a simbolizar también su maldición. Como si cada mirada admirada fuera un recordatorio del rechazo, anhelaba el hogar, pero ya no se sentía parte de él, y la reconciliación para él sería solo superficial. Cuando finalmente volvió a Jerusalén, el reencuentro con David estuvo marcado por un silencio incómodo. Padre e hijo, a pesar de la proximidad, eran ahora extraños, distantes uno del otro por la herida que no sanaba. Absalón, en silencio, percibía que su regreso no traería el alivio que esperaba, pues David no le ofrecía el amor incondicional. La belleza y el carisma que antes le aseguraban el afecto del pueblo ahora eran vistos como una amenaza, un recordatorio de que ya no era solo un hijo, sino un posible rival. El regreso no traía paz, solo una nueva capa de tensión. Ese regreso incompleto sirvió como un catalizador para la ambición de Absalón. Percibía que nunca tendría el corazón pleno de David, y en su mente surgía la idea de que el poder podría ser su única forma de redención. La belleza y el carisma, antes adornos de su personalidad, se convirtieron en herramientas para algo mayor. Comenzaba a verse a sí mismo con la posibilidad de convertirse en rey, y el resentimiento por el exilio se mezclaba con el deseo de conquista. Absalón sabía que el regreso a Jerusalén era solo el inicio de un nuevo camino, y con ello se preparaba para un movimiento definitivo. Con el regreso a Jerusalén, Absalón comenzó a planear su propia rebelión. El resentimiento acumulado durante el exilio y la frialdad de David lo hicieron verse como una alternativa al trono. Absalón empezó a cultivar el favor del pueblo, usando su carisma y su belleza para conquistar el corazón de los israelitas.
Se posicionaba como un líder cercano, un príncipe que entendía las necesidades del pueblo, a diferencia de David, que parecía distante. Absalón representaba una rebelión silenciosa, donde cada sonrisa y promesa eran pasos hacia la traición. Poco a poco, Absalón conquistaba una base de seguidores leales. Personas que lo veían como el nuevo rey de Israel, establecía alianzas y manipulaba las emociones del pueblo, prometiéndoles justicia y atención. Este movimiento era una manifestación de su deseo de venganza contra David, no solo por lo ocurrido con Tamar, sino por años de resentimiento, su belleza, que antes lo hacía ser admirado, ahora era un arma política usada para encantar y engañar. Cada apoyo que ganaba era un paso más en su rebelión bíblica, un camino irreversible que lo ponía en contra de su propio padre cuando finalmente se proclamó rey en Hebrón. Absalón ya contaba con el apoyo de gran parte de Israel. Sabía que su ambición se estaba realizando, pero también comprendía los riesgos que tal decisión conllevaba al tomar Hebrón como base de su nuevo reinado. Forzó a David a huir de Jerusalén, dejando el trono vacío para su toma. En ese momento, la belleza y el carisma de Absalón se revelaban en la forma de un líder despiadado, que no dudaba en desafiar las órdenes divinas. Para él, la rebelión no era solo una revancha personal, sino una oportunidad de convertirse en el líder que David no fue. David, obligado a huir de su propio palacio, se veía impotente ante el carisma de su hijo. Absalón parecía haber conquistado todo aquello que él un día soñó, pero de una forma que su padre jamás imaginó. La belleza que poseía Absalón ahora se convertía en un recordatorio doloroso de que también era el reflejo de sus fallos como padre. Absalón sabía que su padre sufría al verlo tomar el trono, pero él ya no sentía compasión por David. La sed de poder era más grande que el amor filial, y al ocupar el trono, aceptaba el peso de la traición. Así, Absalón vivía su apogeo, rodeado de seguidores y con el control del trono de Israel en sus manos. Sin embargo, en su interior, el peso de la rebelión bíblica y de la traición a David se hacía sentir. Percibía que la ambición que lo llevó al trono también era la sombra que se cernía sobre su victoria. Absalón tenía todo lo que había deseado, pero la sensación de vacío persistía y sabía que ese trono, conquistado mediante la traición, no le traería paz. Su belleza y su carisma lo llevaron lejos, pero, al mismo tiempo, lo colocaron en un camino sin retorno. En el apogeo de su rebelión, Absalón se vio en medio de una batalla decisiva contra las fuerzas de David. Durante la lucha, en un giro que parecía obra del destino, quedó atrapado por los largos mechones de su propio cabello en un árbol. Esa belleza, que había sido una de sus mayores marcas, ahora lo retenía de manera trágica, incapaz de liberarse. Se encontraba vulnerable, expuesto al enemigo que venía en su dirección. La ironía de su situación era evidente. El símbolo de su carisma y orgullo ahora se convertía en un lazo mortal. Joab, el comandante de David, vio allí una oportunidad para poner fin a la rebelión y no dudó. Con una decisión fría, mató a Absalón, ignorando las órdenes de David de que lo perdonara. La belleza y el carisma que un día cautivaron a Israel ya no tenían ningún poder. Absalón estaba solo, a merced de la brutalidad del campo de batalla. Para Joab, aquel era un acto de justicia y lealtad hacia David, pero para Absalón, el momento significaba el fin de sus sueños de gloria. Su traición y rebelión encontraban ahora un desenlace tan violento como el camino que eligió recorrer. El cuerpo de Absalón fue arrojado en una tumba improvisada, cubierto de piedras, como un traidor que no merecía honores. Toda la belleza que antes despertaba admiración era ahora enterrada sin ceremonia, olvidada por el mismo pueblo que un día lo reverenció. Su legado de ambición y traición llegaba a su fin.
Pero las cicatrices que dejó en David permanecerían. La belleza, que un día fue un don, se había convertido en una maldición que lo aprisionó hasta la muerte. Su historia, marcada por la dualidad entre carisma y rebelión bíblica, se cerraba de forma cruel. Para David, la pérdida de Absalón fue devastadora. Al saber de la muerte de su hijo, lloró amargamente, lamentando no haber podido salvarlo de las consecuencias de su propia ambición. La belleza de Absalón, que un día fue su orgullo, era ahora un doloroso recordatorio de una historia marcada por la traición y la desgracia familiar. David sabía que, a pesar de todo, Absalón era su sangre, y la muerte de su hijo era también un símbolo de su propio fracaso como padre. Entre lágrimas, David sentía el peso de un ciclo que quizá podría haberse evitado. El trágico final de Absalón resonaba como un aviso de que el carisma y la belleza sin discernimiento pueden transformarse en destrucción. Dejó tras de sí un amargo ejemplo de cómo la ambición desmedida y la traición pueden borrar las cualidades más admirables de alguien. Absalón vivió intensamente, movido por el deseo de poder, pero encontró en su propio orgullo su destino final. La belleza que antes era su marca se transformó en símbolo de su caída, cerrando una trayectoria que podría haber sido de gloria, pero que se convirtió en un retrato de tragedia familiar. ¿Y tú, has pensado en cómo tus cualidades pueden ser tu propia trampa? La historia de Absalón nos deja esta inquietante pregunta, mostrando que hasta los dones más admirados, como la belleza y el carisma, pueden llevarnos a un camino oscuro cuando están guiados por la ambición y la traición. ¿Qué decisiones estás tomando para evitar las trampas del orgullo? ¿Y realmente vale el poder el precio de la paz? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando historias que desafían la comprensión y nos hacen cuestionarnos quiénes realmente somos.